¿Alguna vez has mirado tu vida desde afuera, como si fuera una fotografía en una revista? Esa imagen perfecta, con los colores saturados, las sonrisas impecables y un título que promete la felicidad absoluta. Ahora, te hago otra pregunta. ¿Cuántas veces esa foto se ha sentido hueca al tocarla? Monterrey duerme y se despierta a los pies de la imponente Sierra Madre. Pero hay un rincón donde la montaña parece observarse, no con admiración, sino con el reflejo de su propio poder. San Pedro Garza García. Aquí, el asfalto brilla, los jardines son obras de arte geométrico y el silencio no es ausencia de ruido, sino un lujo adquirido. En un ático de líneas puras y muros de vidrio, vive Sergio. A sus 30 años, Sergio es esa fotografía hecha persona. Su traje italiano no tiene una arruga, su reloj marca la hora en Zúrich y su sonrisa, cuando aparece, es el resultado perfecto de una ecuación entre confianza y ambición. Ha construido un imperio de aplicaciones que simplifican la vida de los demás, mientras la suya se ha vuelto exasperantemente complicada. Tiene éxito, dinero y una fama local que le abre puertas sin necesidad de llamar. Esta mañana, como todas, despierta no por el sol, sino por el suave zumbido de las persianas automáticas que revelan la ciudad a sus pies. No hay gratitud en ese momento, solo una verificación, el mundo está donde lo dejó anoche. Revisa su teléfono. Mensajes de socios, notificaciones de inversiones, un saludo cortés de su novia, Ana, preguntando si cenarán juntos. Él responde con un tal vez. Avísame tú, y arroja el dispositivo sobre la cama de lino impecable. Su vida es una coreografía de lujo y autonomía. Viaja a Tokio el miércoles porque puede. Regresa un domingo sin avisar porque quiere. Sus relaciones son como sus reuniones, agendadas, de utilidad inmediata y terminadas cuando dejan de ofrecer un retorno claro. Él no lo llamaría egoísmo, lo llamaría eficiencia. ¿Qué más puede pedir un hombre de 30 años? Tiene el mundo a sus pies. Literalmente, desde este ático. Pero observa más de cerca. Fíjate en sus ojos mientras mira ese horizonte de cristal y acero. No hay asombro. Hay vigilancia. Como si temiera que el paisaje pudiera desvanecerse. Presta atención a sus manos, que se cierran alrededor de la taza de café de cerámica japonesa. El agarre es firme, pero no para saborear, sino para poseer. Escucha el silencio de su departamento. No es paz, es un vacío amplificado por el eco de sus propios pasos sobre el piso de mármol. La rutina de Sergio no es monótona, es excesiva. Es un festín constante de experiencias que ha olvidado cómo saborear. Conduce su auto deportivo por las calles perfectas, pero no siente la carretera, solo calcula el tiempo que le tomará llegar. Sonríe en una fiesta en una de las muchas mansiones de los castaños, pero su risa es un eco hueco que se pierde entre el rumor de las conversaciones sobre mercados y propiedades. Y en el centro de este torbellino de logros, hay una ausencia sutil, pero constante. Es la falta de un suspiro de alivio genuino. La incapacidad de quedarse quieto, solo consigo mismo, sin sentir que el tiempo se desperdicia. Es la paz interna que no se compra con tarjeta negra ni se construye con ladrillos de cristal. Él desconoce este defecto, por supuesto. Cree que la inquietud que a veces lo desvela es solo el motor de su próxima conquista. Piensa que esa ligera amargura en el fondo del café es por la mezcla de los granos, no por el primer sorbo de otro día idéntico en su torre de cristal. Pero todo está a punto de cambiar.
Porque la vida, cuando es ignorada con tanto esmero, tiene una forma particular de llamar la atención. A veces, no es con un grito, sino con un susurro. Un susurro que llega en forma de un recuerdo inoportuno, una mirada ajena que refleja nuestra propia soledad, o un inesperado silencio que, por primera vez, resulta ensordecedor. Sergio está a punto de aprender que la cosa más difícil de alcanzar para un hombre que lo tiene todo, no está fuera, en el horizonte. Está dentro, en ese lugar al que ha dejado en la más absoluta oscuridad. Y el viaje para encender esa luz, está a punto de comenzar. El giro no llegó con un estruendo, sino con un chasquido seco. El de la llanta delantera derecha de su sedán de lujo, reventada contra un bache disfrazado en una carretera secundaria cerca de Puerto Vallarta. Sergio maldijo entre dientes, golpeando el volante. La eficiencia de su mundo se había quebrado por algo tan vulgar como un trozo de asfalto descuidado. Mientras esperaba a la grúa, el calor húmedo le pegaba a la piel como un vestido que no había elegido usar. Decidió caminar unos metros hasta un pequeño mirador, poco más que un ensanchamiento de la tierra con una cruz de madera desgastada. Y allí, sentado en una banqueta rústica de concreto, estaba don Martín. Era un hombre viejo, de manos nudosas como raíces y una camisa de manga larga, impecablemente limpia pero descolorida por incontables lavadas. No hacía nada. Solo miraba el valle, el verde intenso de la jungla abrazando las montañas, el vuelo lento de un par de sopilotes, el humo tenue que se elevaba de una casa distante. Su quietud era tan ajena a Sergio como el paisaje mismo. Buenas tardes, dijo Sergio por decir algo, consultando su reloj. Don Martín asintió lentamente, sin apartar la vista del horizonte. Buenas tardes, respondió, acentuando el verbo. Mire nada más cómo juegan las nubes con la sierra. Gratis. La palabra resonó con una extraña fuerza. Asterisco gratis. Sergio siguió su mirada, forzado a detener la suya. Por primera vez en años, no evaluó, no calculó el valor, no pensó en cómo monetizar la vista. Solo, la miró. Y durante un instante fugaz, la presión en su pecho, esa compañera constante, se alivió. Usted viene deprisa, observó don Martín, sin juzgar, como quien constata la lluvia. Es que el tiempo es dinero, replicó Sergio, automáticamente. El anciano sonrió, una grieta cálida en su rostro curtido. Curioso. Yo siempre pensé que el dinero es tiempo. Uno gasta su tiempo para ganarlo. Pero ¿y si uno ya no tiene tiempo que gastar? El diálogo debería haberle parecido un lugar común, una perogrullada de libro de autoayuda barato. Pero no vino de un libro. Vino de un hombre cuya paz era tan tangible como el calor del sol. Y había algo más, cuando presentaron, el hombre dijo llamarse Martín. Asterisco Martín. El mismo nombre de su abuelo. Su abuelo, el panadero de un pueblo pequeño, que medía la riqueza en risas compartidas y en la textura perfecta de una concha recién horneada. A quien Sergio, de niño, admiró y amó con una devoción absoluta. El mismo abuelo cuyo anillo de compromiso, de oro sencillo, llevaba Sergio en la cadena bajo su camisa, escondido como una reliquia de un mundo extinto que le daba vergüenza mencionar. Hoy, Sergio no tenía nada de ese hombre en su carácter. Su abuelo Martín agradecía cada amanecer, cada cliente, cada historia. Sergio solo acumulaba. Su abuelo construía comunidad. Sergio construía imperios personales.
El vacío en su alma, que siempre había atribuido a no tener asterisco más, de repente tomó una forma nítida y dolorosa. Era la ausencia de aquel hombre sencillo que llevaba su sangre y su nombre, pero no su legado. Mi abuelo se llamaba Martín, confesó Sergio, la voz más baja de lo habitual. Don Martín lo miró por primera vez a los ojos. Eran ojos color de tierra, profundos y serenos. Entonces lleva un buen ángel a cuestas. Los nombres son ecos. A veces, hay que quedarse muy quieto para escuchar lo que traen. El giro no fue dramático. No hubo revelación cósmica. El giro fue interno, una fisura en el cristal blindado de su autopercepción. Sergio, por primera vez en una década, asterisco se quedó quieto. Dejó de mirar el reloj. Dejó de planificar su próxima llamada. Y en ese silencio impuesto, los recuerdos de su padre brotaron, no como imágenes felices, sino como un espejo incómodo. Vio a su padre, ya mayor, llamándole por teléfono él siempre muy ocupado. Lo vio sentado solo en el comedor de la casa de infancia, esperando una visita que nunca priorizó. Recordó la última conversación, truncada, porque Sergio tenía una reunión clave. La prisa constante no había sido un motor hacia el éxito, había sido un muro contra todo lo que no pudiera ser tachado de una lista de logros, incluido el amor de su propio padre. Don Martín se levantó con un suspiro satisfecho. Mi camioneta pasa hacia el pueblo. Si quiere, lo llevo. Es lenta, pero llega. Sergio aceptó. No por necesidad, la grúa de lujo ya estaba en camino, sino por un impulso nuevo, el deseo de permanecer en ese ritmo distinto, en esa quietud que hablaba. Al subir a la pick-up destartalada, sintió el peso del anillo de su abuelo contra el pecho. No como un adorno, sino como una pregunta. El punto crucial había llegado. No en una junta de directorio, sino en una carretera polvorienta. Sergio no había encontrado una respuesta. Había encontrado una pregunta, la más devastadora de todas, ¿en qué se había convertido el joven que admiraba la sencillez de su abuelo? Y, más crucial aún, ¿estaba a tiempo de escuchar su propio eco? De regreso en su ático de cristal en San Pedro, el encuentro con don Martín comenzó a desdibujarse como un sueño. Sergio lo archivó mentalmente bajo anécdota pintoresca y volvió a pulsar el botón de máxima velocidad de su vida. Pero algo, sin que él lo supiera, se había descalibrado. Era como si aquella quietud en el mirador hubiera soltado un tornillo maestro en la maquinaria perfecta de su existencia, y ahora todo empezaba a vibrar con un desajuste sutil y creciente. Los problemas no llegaron anunciándose como catástrofes. Llegaron como goteras. Primero fue profesional. La Junta de Socios para la Expansión en Europa, que tenía agendada como un mero trámite, se volvió un campo de batalla. Su socio de más confianza, Jorge, el único al que llamaba amigo, presentó objeciones técnicas que, al analizarlas, eran una desconfianza velada hacia su liderazgo impulsivo. Parece que solo quieres acumular, Sergio, no construir algo duradero, le dijo Jorge, con una calma que hizo sentir la frase como un puñetazo. Sergio lo interpretó como envidia, una traición. No vio el reflejo de sus propias palabras en Puerto Vallarta, el tiempo es dinero. Él trataba a las personas como recursos, y ahora un recurso clave fallaba. Luego, lo personal. Ana, su novia, canceló la cena por tercera vez consecutiva. No con una excusa, sino con un silencio elocuente. Cuando por fin la confrontó por mensaje,
Su respuesta fue un mazazo de claridad: no cancelo la cena, Sergio. Cancelo la espera. Llevo meses esperando que me veas a mí, no al acompañante que completa tu imagen. Estás aquí, pero nunca estás presente. Él revisó furioso sus mensajes, buscando pruebas de su dedicación, regalos costosos, reservas en restaurantes exclusivos. No entendió que Ana no hablaba de cosas, sino de atención, no de lujo, sino de presencia. Su incapacidad para agradecer la sencilla compañía había vaciado de significado todos los gestos suntuosos. Después, su cuerpo le habló en el único idioma que no podía ignorar con arrogancia: el dolor. Un dolor agudo y persistente en el estómago que los médicos, tras costosas pruebas, diagnosticaron como gastritis severa, exacerbada por estrés crónico y patrones de alimentación desordenados. El médico, un hombre mayor con ojos cansados, le preguntó: ¿qué lo tiene tan apurado, ingeniero, que ni siquiera puede sentarse a comer en paz? Sergio desestimó la pregunta. Compró las pastillas más caras y programó recordatorios en su teléfono para tomarlas. Trató el síntoma, ignorando por completo la enfermedad del alma que lo provocaba. Cada golpe lo interpretaba como mala suerte, como la perfidia de los demás, como el desgaste natural de estar en la cima. Su falta de gratitud se manifestaba como una ceguera total. No era ingrato solo por no dar las gracias, era ingrato porque era incapaz de reconocer el valor de lo que tenía antes de que comenzara a resquebrajarse. Daba por hecho la lealtad, el amor, la salud. Y lo que se da por hecho, tarde o temprano, se retira. La tensión alcanzó un punto crítico una tarde de lluvia en Monterrey. Sergio estaba en su oficina, una habitación minimalista con vista a la sierra que ahora le parecía una burla. Recibió 3 llamadas en cadena. La primera, de su abogado: un competidor había presentado una demanda sorpresa por prácticas agresivas, usando información que solo alguien interno podía conocer. La segunda, de su madre: su padre había sido llevado de urgencia al hospital por una arritmia. No es grave, pero, preguntaba por ti, dijo su voz, frágil, tratando de no acusar. La tercera, de su asistente: el banco reportaba una irregularidad en una transacción grande, su tarjeta corporativa estaba congelada. El mundo se le vino encima. Pero no con el peso de la tragedia, sino con el peso de una evidencia abrumadora: todo fallaba a la vez. Su sistema, su control perfecto, era una ilusión. El giro inesperado no fue una de esas noticias. Fue lo que sucedió después. Colgó el teléfono, sintiendo un vacío frío que no era ansiedad, sino algo más profundo. Sin pensarlo, buscó en su bolsillo y sacó la cadena con el anillo de su abuelo Martín. Lo sostuvo en la palma de la mano, la sencilla banda de oro destellando bajo la luz fría de la oficina. Y entonces, mirando el anillo, vio el patrón. No como una víctima, sino como el arquitecto de su propio caos. La traición de Jorge no era solo envidia, era el fruto de su desprecio por las ideas ajenas. El distanciamiento de Ana no era capricho, era la cosecha de su ausencia emocional. La enfermedad de su padre, eso le atravesó el alma. Su padre, esperando. Siempre esperando. Mientras él, Sergio, corría hacia nada, desde nada. Por primera vez, no sintió rabia contra el mundo. Sintió una vergüenza abismal, ardiente, dirigida hacia sí mismo. La fisura en el cristal de su vida se amplió hasta hacer trizas la fachada. El punto crucial no era la crisis. Era la visión.
La comprensión de que todos estos problemas no eran desgracias aisladas, sino espejos. Reflejos distorsionados de su propia incapacidad para valorar, para agradecer, para estar verdaderamente presente. La lluvia golpeaba los ventanales. Sergio cerró la mano alrededor del anillo, sintiendo el metal frío contra su piel. No había soluciones mágicas, no había atajos. Pero en medio del derrumbe de su mundo perfecto, algo nuevo y frágil nacía, la dolorosa, humillante y necesaria chispa de la autoconciencia. El próximo paso ya no sería correr. Sería, por primera vez, quedarse quieto y mirar los escombros. Y tal vez, entre ellos, encontrar los cimientos verdaderos que había pisoteado en su prisa. El derrumbe lo llevó de vuelta a la costa. No por escape, sino por una necesidad física, como un animal herido que regresa a un lugar que olía a calma. Sergio llamó a don Martín desde el aeropuerto, con una voz que ya no era la del ejecutivo seguro, sino la de un hombre perdido. No pidió consejo, solo preguntó si podían verse. Lo encontró al amanecer, en una playa vacía y ancha, lejos de los hoteles. Don Martín caminaba lentamente, con los pantalones remangados, dejando huellas poco profundas que la espuma borraba sin esfuerzo. Sergio, con sus zapatos de cuero en la mano y el ceño fruncido, parecía un náufrago elegante. Mi padre está en el hospital, dijo, soltando la información como una losa. Lo sé, respondió don Martín con serenidad. Pero hoy está estable. Su madre me lo dijo anoche. Hoy es un día para respirar con él, no para morir por él. La respuesta desconcertó a Sergio. La conexión de don Martín con su madre, esa red de cuidado simple que funcionaba en silencio, lo dejó sin palabras. Caminaron un rato en silencio, hasta que el anciano se detuvo y señaló la arena frente a ellos. Mire esta playa. Cada ola trae algo y se lleva algo. Si uno solo piensa en lo que la ola se lleva, una concha, el dibujo en la arena, vive de duelo. Si solo espera lo que la ola traerá, un tesoro, un pez raro, vive de ansia. Pero la gratitud es pararse justo aquí, donde el agua moja los pies. Es sentir el frío que despierta, ver el sol que brilla en la espuma, y honrar ese instante exacto. No es que te conformes con el agua. Es que reconoces que, en este momento, el agua está, y eso es un milagro pequeño y real. Sergio miró sus pies, enterrados en la arena húmeda. Sintió el tirón frío del mar retirándose. Era una sensación áspera, simple, innegable. No estaba en su agenda. Pero yo tengo que hacer algo, protestó Sergio, la voz cargada de la urgencia de siempre. Mi empresa, la demanda, mi padre. La gratitud no solucionará nada de eso. Don Martín se volvió hacia él, sus ojos eran como el mar en calma, profundos y claros. La gratitud no es para solucionar sus tormentas, joven. Es para recordarle por qué vale la pena mantenerse a flote mientras pasan. Usted honra lo que tiene no posando para una foto, sino estando presente en la foto. ¿Cuándo fue la última vez que llamó a su madre no para saber algo, sino para escuchar su voz? ¿O qué le agradeció a su asistente por el café, mirándola a los ojos? Usted ve a las personas como faroles, útiles cuando alumbran su camino. Pero no se da cuenta de que son estrellas. Están allí, constantes, incluso cuando usted no las mira. Honrarlas es, simplemente, alzar la vista. Cada palabra era un golpe suave, pero preciso. Sergio pensó en su asistente, Clara,
quien por años había memorizado cómo le gustaba el café. Nunca le había preguntado su nombre a su hijo. Pensó en el portero de su edificio, que siempre le abría la puerta con un "que le vaya bien, ingeniero". Nunca le había devuelto el saludo con su nombre, Ramón. El punto crucial llegó con un gesto mínimo. Don Martín se agachó y tomó un puñado de arena mojada. La compactó con cuidado en sus manos nudosas y la puso en la mano de Sergio. Esto es lo que ya tiene. Suena a poco, ¿verdad? Fría, pesada, común. Pero contenga la respiración y siéntala. Sergio obedeció, confundido. Sintió el peso húmedo, la textura granulada que se escapaba entre sus dedos, la frialdad que se volvía tibia con el calor de su piel. Esa arena es su salud, que aunque con gastritis, le permite caminar. Es el empleo de Ramón, el portero, que cuida su casa. Es el aliento estable de su padre en el hospital en este momento. Es el café de las mañanas. Cosas pequeñas, simples, que usted no construyó, pero que sostienen su mundo. La gratitud no es decir, gracias, por lo espectacular. Es darse cuenta de que sin esta arena común, usted se hundiría. No fue una revelación en las nubes. Fue fisiológico. Mientras Sergio sostenía esa arena, mirando el mar infinito, una ola más fuerte llegó y le lavó los pies con fuerza. Al instinto, cerró el puño para proteger el montón de arena. Cuando el agua retrocedió, abrió la mano. La mayor parte se había ido, lavada. Pero en el centro de su palma, quedaba un puñado compacto, resistente, y una pequeña concha lisa, color de perla, que había estado escondida dentro del montón. Don Martín asintió. La vida le quitará cosas. Las olas son así. Pero lo que usted honra, lo que aprecia de verdad, eso se compacta. Y a veces, le devuelve una perla que usted ni sabía que estaba allí. Esa concha no es el premio. Es el recordatorio. Sergio miró la concha perfecta y sencilla. Y por primera vez, no calculó su valor. Sintió su valor. Era un objeto sin precio, pero lleno de significado. En ese momento, su teléfono vibró. Era un mensaje de su madre: tu padre está despierto. Pregunta si traes esos dulces de cacahuate que le gustan. Te extraña. No era un mensaje que requiriera una solución. Era una invitación. Una pequeña arena mojada que, de repente, se sentía como el cimiento más sólido del mundo. Sergio no había resuelto sus problemas. Pero, por primera vez, podía ver con claridad qué era lo que realmente valía la pena salvar. La gratitud no era el final del camino. Era el primer paso firme en la arena, para comenzar a caminar de nuevo, pero en una dirección distinta. El regreso a Monterrey fue un viaje a través de un paisaje en ruinas. Sergio ya no veía su vida como un proyecto de ingeniería que podía recalcular, sino como un terreno que había sido arrasado por un incendio del que él mismo fue la chispa. La gastritis era un dolor sordo y constante, un recordatorio físico de la acidez interior. La oficina, con su silencio acusador, le pesaba. Las llamadas de sus abogados y socios eran ruido blanco, estática carente de significado. La crisis ya no era profesional. Era ontológica. ¿Para qué? La pregunta resonaba en cada espacio vacío de su ático: ¿para qué acumular más si lo que ya tenía se le pudría en las manos por falta de cuidado? Se derrumbó emocionalmente una noche, no con llanto, sino con un agotamiento total,
viéndose en el reflejo del ventanal nocturno, un fantasmal bien vestido, sosteniendo una copa vacía. Fue en esa quietud desesperada donde surgió el recuerdo, no como una nostalgia suave, sino como un faro urgente. Felipe. Su amigo de la universidad, el brillante ingeniero que, hace 10 años, había tomado la decisión que todos consideraron un suicidio profesional. Dejar la ciudad para heredar la pequeña finca cafetalera de su familia en un pueblo de la Sierra de Veracruz. Sergio recordaba las palabras de Felipe, claras como si las hubiera dicho ayer: no quiero vender mi tiempo a cambio de cosas. Quiero intercambiar mi tiempo por vida. En ese momento, Sergio lo había visto con una mezcla de lástima y admiración condescendiente. Ahora, esas palabras sonaban a oráculo. Sin planificar, sin agendar, Sergio empacó una mochila con lo esencial. Dejó el traje italiano colgado como la piel de una vida anterior. Se puso jeans y una camisa sencilla. Antes de salir, tomó la concha que don Martín le había hecho ver en la playa y la guardó en su bolsillo. No era un talismán, era una brújula. El viaje a Córdoba y luego el ascenso por la carretera sinuosa hacia el pueblo de Tlanepantl fue un despojo gradual. El aire cambió, denso y dulce con olor a tierra mojada y floresta. El ruido de la ciudad fue reemplazado por el rumor del viento en los cafetales y el canto lejano de los pájaros. Cada kilómetro le parecía quitarle una capa de una armadura pesada y oxidada. Felipe lo recibió en el portal de la casa de adobe blanco, con la misma sonrisa amplia y despreocupada de siempre, solo que ahora con arrugas de sol en los ojos y las manos manchadas de tierra. Sabía que terminarías por venir, dijo Felipe, abrazándolo sin ceremonia. Se te veía en los ojos, desde hace años. Que estabas hambriento, pero no de comida. Los primeros días, Sergio solo observó. Vio a Felipe levantarse antes del amanecer, no por obligación, sino por un silencioso acuerdo con el sol. Lo vio trabajar junto a los jornaleros, no supervisando, sino trabajando, riendo, aprendiendo de ellos. Vio cómo, al final de cada tarde, Felipe se sentaba en la terraza con un café de su propia cosecha, miraba el valle verde y simplemente respiraba. No había prisa. Había propósito. Había una gratitud tácita en cada gesto, por la lluvia que llegó a tiempo, por la salud para trabajar, por el sabor del pan recién horneado que compartía. Una tarde, ayudando a seleccionar granos de café en el secadero, Sergio rompió el silencio que había guardado. ¿No extrañas el mundo, Felipe? ¿La velocidad, el impacto, el reconocimiento? Felipe dejó caer un grano perfecto en el canasto y lo miró con una compasión que no lastimaba. Sergio, ¿qué crees que es el mundo? Solo lo que brilla y hace ruido. Aquí está el mundo. Este grano, esta tierra, esta gente. Lo que yo extrañaba allí era esto. La conexión. El ciclo. Aquí no tengo éxito, como tú lo llamas. Tengo asterisco satisfacción. Son distintas. La primera te la da los demás. La segunda, te la das tú cuando honras tu propio camino. El punto crucial llegó al tercer día. Felipe lo llevó a la parte más antigua de la finca, donde unos cafetos viejos y retorcidos aún daban fruto. Le mostró uno en particular, su tronco marcado por el tiempo. Este es el abuelo de todos los cafetos aquí. Ha sido podado, golpeado por tormentas, casi se seca una vez. Pero mira, dijo, señalando unas flores blancas y frágiles que brotaban de una rama. Sigue dando vida.
No da tanto como los jóvenes, pero lo que da tiene un sabor profundo, complejo. Porque su propósito ya no es solo producir. Es testificar que se puede pasar por todo eso y aún así florecer. Sergio tocó la corteza rugosa. Y entonces, sin esperarlo, las lágrimas llegaron. No eran de tristeza, sino de un reconocimiento abrumador. Se desmoronó allí, entre las plantas, sintiendo que la vestidura pesada de arrogancia, prisa y desconexión que había cargado por años se deshacía literalmente, rasgada por el sollozo puro de un alma exhausta. Los días en la finca dejaron de contarse en horas y empezaron a medirse en ciclos. En el amanecer que pintaba la niebla de rosa sobre los cafetales. En el cansancio honesto de los músculos al atardecer. En la conversación lenta junto al fogón, donde las historias tenían el espacio para respirar. Felipe no dio lecciones. Ofreció rutinas. Sergio aprendió a podar no con la mente calculando la productividad, sino con las manos sintiendo la textura de las ramas, viendo hacia donde quería crecer la planta. Aprendió que la tierra no se apura, se trabaja con ella, no contra ella. Una mañana, mientras deshiervaba alrededor de un viejo cafeto, su mente empezó a regurgitar, como siempre, la lista de problemas pendientes, la demanda, el futuro de su empresa, la salud de su padre. El pánico comenzó a apretarle el pecho. Entonces, una mariposa azul, iridiscente, se posó en el dorso de su mano sudorosa. Se quedó completamente quieto. La miró. Observó el aleteo minúsculo, la fragilidad extrema, la belleza absurda e innecesaria. Y contuvo la respiración, no para no espantarla, sino para no perderse ese instante. La mariposa estuvo allí quizás 15 segundos. En su antigua vida, 15 segundos eran un vacío entre dos tareas. Ahora, fueron una eternidad de asombro. Cuando voló, Sergio sintió que algo dentro de él se había calmado. No había resuelto nada, pero por primera vez, había presenciado algo más grande que sus problemas. La gratitud dejó de ser un concepto de Don Martín para volverse una experiencia sensorial. Era el sabor ácido y revitalizante del primer sorbo de café recién colado, hecho con los granos que él mismo había ayudado a secar. Era el alivio fresco del agua del río en la nuca después de una mañana de trabajo bajo el sol. Era el gesto callado de Doña Chave, la cocinera, que le dejaba siempre la tortilla más caliente, sin que él lo pidiera. Empezó a agradecer en voz alta, torpemente al principio. Gracias por la comida, está deliciosa. Gracias por tu paciencia, Felipe. Las palabras sonaban nuevas en su boca, como un idioma olvidado que su corazón empezaba a recordar. Felipe lo llevó a la playa cercana, no la turística, sino una caleta rocosa donde el mar rompía con furia y después se acurrucaba en pozas de agua cristalina. Allí, en la soledad entre el cielo y el agua, Sergio enfrentó su último gran demonio, el miedo al vacío. Se sentó en una roca y, en lugar de huir con el teléfono o con planes, se obligó a no hacer nada. Solo a respirar. A inhalar el aire salado y a exhalar la prisa. Los primeros minutos fueron una tortura de comezón mental. Luego, poco a poco, el ruido interno empezó a ceder, como la espuma que se retira de la orilla. Y en ese silencio, llegó el presente. No como un momento efímero, sino como un lugar donde habitar. Escuchó el canto de las gaviotas no como ruido de fondo, sino como una sinfonía específica y salvaje.
Sintió el calor del sol en la piel no como un riesgo de cáncer, sino como un abrazo antiguo. Vio una nube cambiar de forma y no pensó en el tiempo que perdía, se maravilló del espectáculo gratuito. Sin esperar llegó una tarde de lluvia. Estaba solo en la cabaña, viendo el aguacero torrencial desde el umbral. Antes, una lluvia así lo habría exasperado, habría significado tráfico, cancelaciones, pérdidas. Ahora, observaba cómo cada gota levantaba un pequeño cráter en la tierra, cómo las hojas brillaban verdes intensos, cómo el mundo se lavaba. Tomó la concha de su bolsillo y la observó. Ya no era solo un recordatorio. Era un testigo. Un testigo de su propia transformación. Salió a la lluvia. Dejó que lo empapara completamente. Gritó. No de rabia ni de dolor, sino de liberación. Lloró mezclado con el aguacero, rió con el trueno. En medio de esa catarsis natural, tuvo una visión clara y sencilla. Su vida en la ciudad no tenía que ser una prisión, ni su vida aquí una huida. El cambio no era de lugar, sino de asterisco presencia. Podía regresar, pero no como el Sergio que se fue. Podía llevar este ritmo, esta gratitud, esta capacidad de ver, a cualquier parte. Esa noche, escribió 2 cartas a mano, con una caligrafía torpe pero sincera. Una para su padre, pidiéndole perdón no por las palabras no dichas, sino por el tiempo no compartido, y prometiéndole visitas verdaderas. Otra para Ana, no para pedir otra oportunidad, sino para agradecerle por haber sido el espejo que le mostró su propia ausencia, y deseándole paz. No había solucionado sus problemas empresariales. Pero había encontrado algo más importante, el centro desde el cual enfrentarlos. Había aprendido a respirar sin prisa. Había cultivado gratitud como quien cultiva un jardín, sabiendo que requiere riego diario. Y había tocado, aunque fuera por momentos, la textura del presente. Al mirar las estrellas desde el patio de la finca, Sergio no se sintió un hombre exitoso ni un fracasado. Se sintió, simplemente, un hombre. Parte del ciclo, finito y agradecido. La transformación no era un destino alcanzado, era una dirección tomada. Y por primera vez, el camino hacia adelante no parecía una carrera, sino una respiración larga y profunda. Vio toda su vida, el padre al que postergó, el amor que desdeñó, los amigos que usó, la paz que canjeó por poder. Y comprendió, en el núcleo de su ser, que toda esa carrera había sido un intento desesperado por huir de sí mismo, de ese vacío que solo se llena quietándose, no acumulándose. Felipe no lo consoló con palabras. Puso una mano firme en su hombro y se quedó allí, presente, como un árbol. Cuando la tormenta pasó, Sergio se sintió liviano, vulnerable, pero limpio. Como la tierra después de un aguacero. ¿Y ahora? Preguntó Sergio, la voz ronca. Ahora, dijo Felipe, ofreciéndole la mano para ayudarlo a levantarse, ahora aprendes desde cero. Aprende a podar. Aprende a esperar la lluvia. Aprende a agradecer el solo hecho de poder estar aquí, hoy. La gratitud no es un discurso, Sergio. Es una práctica. Se siembra todos los días. Sergio miró hacia el valle, bañado en la luz dorada del atardecer. Por primera vez en una década, no pensó en lo que había perdido o en lo que debía conquistar. Sintió, bajo sus pies descalzos sobre la tierra húmeda, el latido de un mundo verdadero. Y supo que su viaje de vuelta a la vida, no a la suya, sino a la vida, acababa de comenzar.
Había llegado al lugar correcto para despojarse de todo, y para encontrar, bajo los escombros de su antigua persona, la semilla de lo que podría ser. El camino de tierra que llevaba al río pasaba junto a una casita de madera y lámina, casi escondida entre los plátanos. Sergio la había visto antes, pero una tarde, el sonido de una risa clara y persistente lo detuvo. Era una risa que no conocía la prisa ni la preocupación, un arroyo de alegría pura. Asomado por la cerca baja, vio a una niña. Tendría unos 6 años. Con el pelo negro recogido en 2 colitas desparejas, jugaba a hacer pasteles de lodo con una mano. Su brazo izquierdo terminaba justo después del codo, cubierto por la manga de un vestido color lavanda, limpio pero remendado. Con increíble destreza, su manita derecha moldeaba, decoraba con piedritas y hojas, y alisaba la superficie del barro. Su concentración era absoluta, su satisfacción, palpable. «Hola», dijo Sergio, suavemente, para no asustarla. Ella alzó la vista. Sus ojos eran del color de la miel oscura, y no mostraron ni un asomo de timidez o pena. «Hola, señor. ¿Quiere un pastel?» «Este es de chocolate y canela», dijo, ofreciéndole una masa de lodo perfectamente redonda. Sergio aceptó, con una ceremonia ridícula que lo hizo sonreír. Se presentó. «Yo soy Juana», dijo ella. «Y este es Búho», añadió, señalando a un gato tigrado enorme y dormilón que ronroneaba al sol. Así comenzó su amistad. Sergio pasaba por la casa de Juana al volver del río o de ayudar a Felipe. Ella, con la autoridad natural de quien conoce bien su reino, se convirtió en su guía. Le mostraba los nidos de las oropéndolas, el lugar secreto donde brotaban los mejores berros, la piedra que, según ella, tenía forma de corazón. Juana vivía con su abuela, doña Tere, una mujer de pocas palabras y manos siempre ocupadas. Supo por Felipe que los padres de Juana habían muerto en un accidente en la carretera de la montaña 2 años atrás, y que ella había perdido su brazo en ese mismo suceso. La tragedia, sin embargo, no parecía haber escrito el guión de su vida. Juana era pura presencia. Cuando jugaba, era solo juego. Cuando escuchaba un pájaro, se quedaba en silencio total, todo su ser volcado en escuchar. Cuando Sergio, un día, se sentó a su lado con el ceño fruncido, pensando en los problemas que aún lo esperaban en Monterrey, ella lo miró y dijo sin preámbulos: «Señor Sergio, su cara se ve como la de búho cuando huele a perro mojado». Él no pudo evitar reír. «Es que a veces pienso en cosas que me preocupan, Juana». «¿Las cosas están aquí ahora?», preguntó ella, mirando alrededor con genuina curiosidad. «No, no, no están aquí». «Entonces, ¿para qué las trajo?», preguntó, como si fuera la cosa más lógica del mundo. «Mire, una mariquita. Viene a darme suerte». La lección más profunda llegó un día que Sergio llevó a Juana unos dulces caros que había comprado en Córdoba. Ella los tomó con cortesía, dio las gracias, pero los dejó a un lado. En cambio, con ojos brillantes, le mostró su tesoro, un cofre de latón oxidado que guardaba bajo su cama. Dentro no había joyas ni dinero. Había un caracol vacío perfecto, una pluma azul de jay, una piedra lisa con una raya blanca, una moneda vieja y desgastada, y un trozo de listón. Cada objeto tenía una historia. «Este caracol lo encontré el día que aprendí a amarrarme los zapatos sola», dijo, orgullosa.
La pluma se la robé al viento cuando pasó volando muy bajito. Sergio, con el corazón apretado, entendió. La abundancia para Juana no estaba en lo que podía acumular, sino en el valor que otorgaba a cada pequeño regalo del mundo. Su cofre no valía nada en el mercado. Para ella, era un museo de milagros cotidianos. Ella, que había perdido tanto, vivía en un estado de gratitud activa, constante. No daba las cosas por sentado porque sabía, en su carne y en su memoria, que nada era para siempre. Un atardecer, sentados viendo cómo los murciélagos empezaban su danza en el cielo violáceo, Juana apoyó su cabecita en el costado de Sergio. Abuela dice que mamá y papá se convirtieron en estrellas para no perderse nunca, dijo, su voz serena. A veces les cuento cosas. Como que ya puedo cargar a Búho con un solo brazo. Y que usted es mi amigo. Sergio sintió un nudo en la garganta. Tú eres muy valiente, Juana. Ella se encogió de hombros, como si la valentía fuera tan natural como respirar. No soy valiente. Solo miro. Si miro el búho, no me acuerdo de que me duele el brazo. Si miro la estrella, me acuerdo de que mamá me mira. Es más divertido. El punto crucial no fue una frase, sino una acción. Al día siguiente, Sergio trajo de la cabaña su reloj de pulsera, ese instrumento que por años había medido cada minuto de su prisa. Se sentó con Juana. Quiero darte algo de mi tesoro, le dijo. Esto me ayudó a creer que el tiempo era algo que se gastaba. Ahora sé que es algo que se vive. Juana lo tomó con asombro, girando el pesado objeto en su manita. No vio un símbolo de estatus. Vio el reflejo del sol en el cristal, el tic-tac rítmico. Con una sonrisa de complicidad, lo guardó en su cofre de latón, junto al caracol y la pluma. Ahora será parte de mi museo, anunció. Para recordar que el tiempo hace tic-tac, pero el corazón hace amor. En ese instante, Sergio comprendió que los verdaderos ángeles no vienen con alas brillantes. Vienen con vestidos lavanda remendados, con un solo brazo para abrazar el mundo, y con una sabiduría que desarma por su sencillez. Juana, su pequeña maestra, no le había enseñado a tener gratitud. Le había mostrado que asterisco él ya la tenía, solo que la había enterrado bajo montañas de cosas innecesarias. Al despedirse para ir a cenar, Juana lo llamó. Señor Sergio. No se olvide. Traiga solo lo que cabe en su corazón. Lo demás, pesa. Sergio caminó de regreso a la cabaña, sintiéndose más ligero que nunca. Había llegado buscando paz en la naturaleza, y la naturaleza, en su infinita sabiduría, se la había entregado en la forma de una niña de 6 años que sabía que la abundancia no es tener, sino ver. Y él, por fin, estaba aprendiendo a ver. El silencio digital del pueblo, que al principio le había provocado una especie de síndrome de abstinencia nerviosa, se convirtió en su mayor regalo. Sin la distracción constante de las pantallas, sin el zumbido de las notificaciones que exigían reacciones inmediatas, Sergio descubrió un nuevo espacio, el espacio interior, vasto y tranquilo, donde podía escuchar sus propios pensamientos antes de que se evaporaran. La lección de Juana sobre el tesoro de lo simple prendió una chispa práctica en él. La gratitud, comprendió, no podía quedarse solo como un sentimiento cálido y difuso. Tenía que encarnarse. Tenía que tener rutina, forma y, sobre todo, acción. Su primera práctica concreta nació al amanecer.
En el pequeño cuaderno de notas que usaba para apuntar cosas de la finca, reservó las 2 primeras páginas. Con el título Hoy respito, comenzó a escribir, cada mañana, 3 cosas por las que estaba agradecido. No eran grandilocuentes. El primer día, con letra torpe, anotó. 1. El canto del gallo que me despertó, no el teléfono. 2. El olor a leña mojada de la lluvia de anoche. 3. Que doña Tere me saludó con mi nombre. Escribirlas no era un trámite. Era un acto de caza. Obligaba a sus ojos, acostumbrados a escanear en busca de problemas, a buscar activamente pequeños dones. Un día, una de sus entradas fue, asterisco por el dolor en los músculos de la espalda, porque significa que usé mi cuerpo para algo real. Asterisco la gratitud ya no excluía lo incómodo, lo transfiguraba. Pero pronto sintió que las palabras en el cuaderno se quedaban cortas. La gratitud, si era real, debía fluir hacia afuera, como un río. Y en un pueblo sin internet, el río tenía que fluir por los cauces antiguos, el papel y la tinta. Fue en la papelería polvorienta del pueblo donde compró un paquete de sobres, hojas de papel bond sencillo y un par de plumas fuente baratas. El acto físico de prepararse para escribir le dio una solemnidad que un correo electrónico nunca tuvo. La primera carta fue la más difícil. La dirigió a su padre. No fue una disculpa retórica, sino un agradecimiento específico. Querido papá. Hoy, mientras ayudaba a podar un cafeto, recordé cuando tú me enseñabas a podar el rosal del jardín. Tenías una paciencia infinita. Yo solo quería terminar rápido para ir a jugar. Ahora entiendo que no me estabas enseñando a podar, sino a cuidar. A esperar. A respetar el ritmo de la vida. Gracias por esa paciencia que, aunque no la vi entonces, sembraste en mí. Gracias por todas las tardes de sábado que dedicaste a mí, aunque yo no las valorara. Estoy aprendiendo, por fin, a valorar el tiempo. Tu tiempo. El nuestro. Te abrazo fuerte. Estoy aquí. Escribirlo fue un bálsamo. Doblar la hoja, meterla en el sobre, lamer el sello, un sello de correos común con la imagen de un ave, fue un ritual que selló algo más que papel. Luego, escribió a su madre, agradeciéndole el calor silencioso, las llamadas no respondidas que ahora entendía como hebras de un hilo de amor inquebrantable. Le escribió a Ana, no para reclamar nada, sino para decirle, gracias por haberme mostrado, con tu honestidad, el reflejo de mi propia ausencia. Eso me duele, pero me hizo despertar. Te deseo toda la felicidad que mereces, de verdad. Una tarde, sentado en la mesa de la cocina de la finca, con una taza de café humeante, se enfrentó al nombre más difícil, Jorge, su socio y ex amigo. La herida de la traición aún pinchaba. Pero al aplicar la nueva lente de la gratitud, la imagen cambió. En lugar de escribir desde el rencor, forzó su mente a buscar algo genuino por lo que estar agradecido. Y lo encontró. Escribió.
Estoy en un pueblo lejos de todo, reevaluando mi vida. Y una de las cosas que más repaso son nuestras conversaciones, incluso la última, la difícil. Te agradezco, de corazón, haber tenido el valor de decirme la verdad cuando nadie más se atrevía. Tu objeción no fue contra mí, fue por el proyecto que ambos construimos. Eso demuestra que te importa. Lamento no haber sabido escuchar entonces. Valoro tu integridad, incluso cuando me incomoda. Espero, en el futuro, poder reconstruir no solo la sociedad, sino la confianza. Enviar esas cartas no solucionó mágicamente sus problemas. Pero algo cambió en su química interna. El resentimiento comenzó a disolverse, reemplazado por una sensación de ligereza, como si hubiera devuelto deudas que ni sabía que cargaba. La práctica culminante la inspiró Juana. Ella agradecía con acciones, le regalaba un pastel de lodo, le enseñaba un camino nuevo. Sergio empezó a hacer lo mismo. Le ayudaba a doña Tere a cargar el agua desde el pozo sin que ella pidiera nada. Le regaló a Felipe una nueva podadera de mejor calidad, no como un pago, sino como un reconocimiento tácito a su paciencia como maestro. Le compró a Juana un paquete de crayolas y un bloc de dibujo, y pasaron una tarde entera coloreando búhos imaginarios. La gratitud había dejado de ser una teoría. Se había convertido en un ciclo, observar el don, sentirlo, nombrarlo en el cuaderno, expresarlo en una carta o en un acto concreto. Era un músculo que, al ejercitarlo, fortalecía todo su ser. La última carta que escribió, la guardó sin enviar. Iba dirigida a yo, del pasado. En ella, agradecía al Sergio arrogante y ciego por haberlo llevado, a través del agotamiento total, a este lugar donde podía, por fin, comenzar de nuevo. No con un plan de negocio, sino con un plan de vida. Un plan escrito, no en hojas de Excel, sino en las páginas de un cuaderno manchado de tierra, y en los sobres que, como mensajes en botellas, navegaban hacia el mundo para sanar viejas heridas y tender nuevos puentes. Al cerrar el cuaderno esa noche, Sergio no se sintió un hombre que estaba arreglando su vida. Se sintió un hombre que, por primera vez, la estaba verdaderamente viviendo. Una letra, un gesto, un agradecimiento a la vez. El regreso a Monterrey no fue una derrota, ni una huida. Fue un regreso consciente, como un explorador que vuelve a su ciudad natal cargado no de botines, sino de semillas. Sergio atravesó las calles pulidas de San Pedro y, por primera vez, no las vio como un trofeo, sino como un terreno. Un terreno duro, de concreto, pero terreno al fin. Su tarea ya no era conquistarlo, sino cultivar algo en él. Su primera acción fue reunirse con Jorge. No en la sala de juntas, sino en un café modesto. Llegó primero y, mientras esperaba, no revisó su teléfono. Observó a la gente pasar, agradeció el olor del grano recién molido. Cuando Jorge llegó, con la cautela dibujada en el rostro, Sergio no empezó hablando de la demanda o de números. Extendió la mano y dijo: «Gracias por venir. Y antes que nada, gracias por aquella junta. Tenías razón en todo». El hielo no se rompió con un golpe, sino que se derritió lentamente. Hablaron desde una nueva honestidad. Sergio propuso transformar el negocio, no solo buscar ganancias, sino generar impacto positivo en la comunidad, ofrecer flexibilidad real a los empleados, reconocer el trabajo humano detrás de cada línea de código. La demanda, que antes era una catástrofe, la vio ahora como una oportunidad para rediseñar,
un síntoma que le permitió diagnosticar y sanar la cultura tóxica que él mismo había creado. En la oficina, el cambio fue paulatino pero radical. Eliminó las reuniones de primera hora los lunes e instituyó un breve espacio de agradecimientos de lunes, donde cualquiera podía compartir algo personal o profesional por lo que estuviera agradecido. Al principio fue incómodo, luego se volvió sagrado. Un día, Clara, su asistente, agradeció que su hijo hubiera superado una bronquitis. Otro, un joven programador, agradeció haber aprendido a hornear pan durante la pandemia. Sergio escuchaba. De verdad escuchaba. Ya no llamaba problemas a los obstáculos. Los llamaba lecciones. Cuando un servidor se cayó y perdieron datos, en lugar de buscar culpables, reunió al equipo y dijo: esta lección nos enseñó la importancia de nuestras copias de seguridad descentralizadas. Agradezco que haya pasado ahora y no con un cliente clave. ¿Qué podemos aprender para crecer a partir de esto? El miedo en la sala se transformó en enfoque colaborativo. Con su padre, ahora recuperado, inició una nueva rutina: cenas los miércoles, sin teléfonos. No eran para hablar de negocios, sino para escuchar las historias de su juventud que Sergio nunca se había detenido a preguntar. El vacío que había entre ellos se llenaba, lentamente, con presencia y palabras sencillas. La transformación más profunda fue interna. Cada mañana, en su ático de cristal, escribía sus 3 agradecimientos. Ya no solo por el amanecer o el café, sino por cosas que antes habría maldecido. Agradezco el tráfico en periférico, porque me dio 20 minutos extras para escuchar mi audiolibro. Agradezco el dolor de la gastritis, porque es mi recordatorio corporal de cuando vivía envenenado por el estrés. La gratitud se había vuelto un filtro through el cual procesaba toda experiencia. No se volvió un ingenuo. Sabía que llegaban pérdidas y golpes duros. Pero ahora tenía una brújula, la lección de Juana. Traiga solo lo que cabe en su corazón. Así, cuando Ana le anunció que se mudaba a otro país con una nueva oportunidad, sintió la punzada de la pérdida, pero también una gratitud genuina por el tiempo compartido y por la liberación que le había dado. No la retuvo. La despidió con un abrazo y un te agradezco todo. Un año después, organizó una cena para sus amigos más cercanos y sus empleados clave. No en un salón de eventos, sino en un jardín. Al final, pidió la palabra. No tenía un discurso de victoria. Antes, dijo, su voz clara en el aire de la noche, pensaba que la vida era una escalera. Que había que subir rápido, pisando firme, sin mirar atrás. Me equivoqué. La vida es un jardín. Algunas semillas las eliges tú, otras las trae el viento. Algunas crecen bajo el sol, otras necesitan la tormenta para germinar. Lo único que está en nuestras manos es la gratitud con la que regamos. Gracias a cada uno de ustedes por ser parte de este suelo. Por la paciencia, por las lecciones, incluso por los desaciertos. No hubo un final grandioso, ni un y vivieron felices para siempre. Hubo algo mejor, una continuación consciente. Sergio se quedó un rato más, viendo a la gente reír, conversar, conectar. Sacó del bolsillo la concha lisa que don Martín le había ayudado a ver. La sostuvo un momento. Ya no era un recordatorio de lo que le faltaba. Era un símbolo de lo que siempre había tenido, la capacidad de sentir, de valorar, de estar presente. Miró hacia la sierra,
oscura y sólida contra el cielo estrellado. La misma vista que antes le parecía un premio, ahora le parecía un compañero. Respiró hondo. El viaje de superación no termina, entendió. Se transforma. Se convierte en la práctica diaria de elegir gratitud, de honrar las lecciones y de regar, con acciones sencillas, el jardín de la propia vida. Sin importar si éste crece en la tierra fértil de un pueblo o en el asfalto pulido de la ciudad más cara de México. Allí, Sergio, por primera vez, estaba verdaderamente en su hogar. El tiempo, aquel recurso que Sergio antes administraba con avaricia, comenzó a fluir de otra manera. No más lento ni más rápido, sino con más significado. Descubrió que la verdadera abundancia nunca había estado en los ceros de su cuenta bancaria o en la marca de su automóvil. Esa era una abundancia frágil, prestada, que podía esfumarse con un capricho del mercado o un revés de la fortuna. La verdadera abundancia, la indestructible, nació el día que miró una taza de café y sintió gratitud por las manos que cosecharon el grano. Brotó cuando recibió la carta de respuesta de su padre, escrita con letra temblorosa pero llena de un alivio palpable. Floreció cada vez que un empleado le compartía, con confianza, un problema personal, sabiendo que no sería juzgado, sino escuchado. Era una abundancia que se multiplicaba al compartirla, no al acumularla. Un corazón agradecido, aprendió Sergio, es como una semilla de ceiba plantada en medio de la ciudad. Al principio es pequeña, vulnerable. Pero sus raíces se hunden profundamente, buscando la verdadera fuente de agua, que no es el éxito externo, sino la paz interna. Y con el tiempo, ese árbol crece. Da sombra a quien pasa con el peso del día sobre los hombros. Ofrece refugio a las aves cansadas. Su simple presencia transforma el paisaje a su alrededor. Así era él ahora. No un gurú, ni un santo. Simplemente un hombre que había dejado de luchar contra la corriente de su propia vida para, por fin, flotar en ella y apreciar la vista. Su transformación no fue un milagro repentino. Fue el resultado de elecciones pequeñas y diarias, el cuaderno de agradecimientos, la pausa para respirar, la mirada a los ojos, el gracias dicho con intención. Esta es la verdad que Sergio desenterró y que ahora vive. La gratitud no es la recompensa por una vida perfecta. Es la base para construir una vida plena, incluso con sus grietas e imperfecciones. Es el arte de encontrar el oro en el lodo, la lección en la pérdida, la conexión en el silencio. Y si tú, que lees esto, sientes que tu vida es una carrera sin cinta de meta, que acumulas logros que saben a ceniza, o que el vacío hace eco en tu propio ático de cristal, recuerda. El cambio no empieza con un golpe de suerte. Empieza con un solo suspiro consciente. Con nombrar, en medio del caos, una cosa pequeña y buena. Con escribir una carta que nunca enviaste. Con mirar a un ser querido y verlo, realmente verlo, por primera vez en años. No estás solo en ese sentimiento. Sergio no lo estuvo. Don Martín, Felipe, Juana, aparecieron cuando él dejó de correr y se atrevió a quedarse quieto. Los maestros llegan disfrazados de gente común, de circunstancias incómodas, de silencios que gritan. No te rindas. No creas que es demasiado tarde para replantar tu jardín. La tierra de tu corazón, por dura que parezca, está viva. Solo necesita el agua de tu atención y el sol de tu gratitud. Un día a la vez. Un agradecimiento a la vez. Hoy, mientras Sergio camina por la ciudad,
Lleva en el bolsillo la concha y el anillo de su abuelo. Ya no son cargas del pasado. Son recordatorios ligeros de que la riqueza más grande es invisible, es la paz que se siembra dentro y se cosecha en cada acto de bondad consciente, en cada momento de presencia plena. El círculo se cierra, pero no termina. Porque un corazón que ha aprendido a agradecer, nunca deja de latir con un propósito nuevo, ser, él mismo, un refugio, un faro, una semilla para los demás. Sigue adelante. No con la prisa ciega de antes, sino con la determinación serena de quien sabe que cada paso, incluso el más incierto, es parte de un camino sagrado. Sigue adelante, porque la próxima página de tu historia, la más gratificante, está esperando a que la escribas con tinta de gratitud. Suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te perderás las próximas historias que compartimos, todas pensadas para recordarte lo fuerte que eres. Y por favor, comparte este video. Hazlo llegar a esa persona que crees que necesita escuchar hoy que, a veces, perderlo todo, es justo el principio para descubrir algo mucho más valioso. Gracias por vernos. Hasta la próxima.